pertenecen a un tiempo. Voces que flotan entre el sueño y la melancolía, que no envejecen ni siquiera cuando el mundo a su alrededor cambia por completo. Una de esas voces es la de Janet, frágil, casi infantil, pero capaz de acariciar la tristeza con una dulzura imposible de imitar. Su historia comienza con un susurro. Una joven de rostro sereno, mirada perdida, y una voz que parecía venir de otro mundo, se cuela por la radio de millones de hogares. No gritaba, no buscaba provocar. Simplemente hablaba de lo que dolía con una calma desarmante. En una España que despertaba lentamente de décadas de silencio y represión, Janet se convirtió en el sonido de una nueva sensibilidad. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Aquella frase, tan simple y tan profunda, no era solo el estribillo de una canción. Era una confesión colectiva. Una generación entera se reconoció en ella. Los que crecieron sin poder gritar. Los que aprendieron a esconder sus sentimientos detrás de sonrisas forzadas. Janet no los lideraba, los comprendía. Cuando su voz se escuchaba, todo se detenía por un instante. No era una rebelión de fuego, sino de aire. No era una declaración política, sino emocional. Y sin embargo, en su suavidad había algo más poderoso que cualquier grito. Era la vulnerabilidad convertida en arte. Décadas después, sus canciones siguen sonando como si hubieran sido grabadas ayer. No envejecen, porque el dolor, la nostalgia y la ternura que habitan en ellas son eternos. Y detrás de ese eco dulce y lejano, se esconde una mujer que nunca quiso ser un ídolo, pero acabó marcando para siempre el corazón de millones de personas. En esta historia, vamos a buscarla. A la niña sin raíces, que susurró la tristeza de toda una generación. A la artista que hizo de su fragilidad una forma de fuerza. A Janet, la voz que sigue viva, incluso cuando todo parece haber callado. Janet Ann Dimech nació en Londres un día gris de octubre del año 1951. Su vida, desde el inicio, estuvo marcada por el movimiento constante, por la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Su padre, de origen belga con raíces africanas, y su madre, una española de las Islas Canarias, vivían entre fronteras, y la pequeña Janet creció aprendiendo a cambiar de idioma como quien cambia de piel. Cuando aún era una niña, la familia se trasladó a California. Allí descubrió un mundo completamente distinto. Las playas, el sol, la música folk que sonaba en las radios americanas. Fue en ese entorno donde comenzó a tocar la guitarra, a escribir pequeñas canciones en inglés, sin imaginar que años después, su voz sería la banda sonora de otra generación, en otro idioma y en otro continente. A finales de los 60, su madre decidió regresar a España. Janet, con apenas 16 años, llegó a Barcelona sin entender del todo el idioma ni las costumbres. Se sentía como una visitante accidental en su propia historia, pero su timidez escondía una sensibilidad especial, algo que llamó la atención de un grupo de jóvenes músicos catalanes que buscaban una voz femenina para su banda. Así nació Picnic. Su primer éxito, Cállate niña, fue una pequeña revolución. La canción era inocente, casi naif, pero sonaba distinta a todo lo que se escuchaba entonces. En una época en la que las voces femeninas debían ser fuertes, teatrales y adultas, Janet cantaba como una niña que aún no entendía del todo el mundo. Esa fragilidad se convirtió en su sello. El éxito llegó de forma inesperada. En los escenarios, Janet se mantenía inmóvil, mirando al suelo, cantando como si hablara con alguien que no estaba allí. La prensa no sabía cómo definirla. Demasiado dulce para ser una diva, demasiado etérea para ser una estrella pop convencional. Y ella, mientras tanto, solo quería seguir cantando sin entender muy bien qué significaba el éxito. Pero aquel primer destello pronto se apagaría. Problemas con la discográfica, diferencias dentro del grupo, y el peso de la fama, acabaron por disolver a Picnic. Janet regresó al silencio. Parecía que aquella historia había terminado antes de comenzar. Nadie imaginaba que, pocos años después, esa misma voz volvería para cambiar la historia de la música española para siempre. Después de la disolución de Picnic, Janet desapareció del mapa musical. Tenía apenas 18 años, pero ya conocía el sabor amargo de la fama efímera. Pasó un tiempo dedicada a su vida personal, entre estudios, viajes y el intento de reencontrarse consigo misma. España comenzaba a cambiar. La censura se aflojaba poco a poco.
y una nueva generación buscaba su voz. En ese contexto, el destino volvió a llamarla. A comienzos de los años 70, el compositor Manuel Alejandro la escuchó cantar y quedó hipnotizado por esa voz frágil y diferente. Le propuso grabar una canción que había escrito y que parecía hecha a su medida. Se titulaba Soy rebelde. Janet aceptó sin imaginar que esa melodía suave cambiaría su vida para siempre. El tema era sencillo, casi una nana triste. Pero su letra, en la voz de Janet, adquiría un peso emocional que iba más allá de la música. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. En plena transición de una España rígida hacia una sociedad más libre, esa frase se convirtió en un himno. No hablaba de una rebelión política, sino íntima. Era el grito silencioso de quienes nunca pudieron decir lo que sentían. El público se reconoció en ella. La juventud encontró en esa voz susurrante una nueva forma de expresarse, sin rabia, sin violencia, pero con una melancolía profunda. Janet no necesitaba levantar la voz. Su manera de cantar, casi temblorosa, tenía más fuerza que cualquier discurso. Cada palabra parecía salir del rincón más frágil del alma. El éxito fue inmediato. Janet pasó de ser una promesa olvidada a convertirse en el símbolo de una generación que descubría por primera vez la ternura como forma de resistencia. La televisión, las revistas, las giras, todo quería una parte de aquella muchacha que no parecía de este mundo. Pero detrás de los aplausos, Janet seguía siendo la misma joven tímida que no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. En las entrevistas, respondía con voz baja, sonriendo apenas, como si no se reconociera en el mito que estaban construyendo a su alrededor. Mientras los demás veían a una estrella, ella solo veía a una chica que cantaba para no sentirse tan sola. Y sin embargo, sin proponérselo, Janet había abierto una puerta nueva en la música española. Una puerta donde la dulzura podía ser también una forma de valentía. Una puerta que pronto la llevaría al éxito internacional, con una canción que haría historia. ¿Por qué te vas? Era 1976. España acababa de despedir al régimen que la había mantenido en silencio durante décadas. La gente quería respirar, llorar, enamorarse y, sobre todo, recordar lo que era sentir. En medio de ese cambio apareció una canción que parecía flotar sobre el tiempo. Se llamaba ¿Por qué te vas? Y su voz, una vez más, era la de Janet. La historia comenzó casi por casualidad. Janet había grabado la canción años antes, sin demasiadas expectativas. Pero el director Carlos Saura, al rodar su película Cría Cuervos, escuchó aquel tema y quedó fascinado por su tono nostálgico, su inocencia triste, y esa voz que parecía venir desde un recuerdo. Decidió incluirla en la cinta. Nadie imaginó el impacto que tendría. Cuando la película se estrenó, el público quedó hipnotizado. Las imágenes de una niña en silencio, observando un mundo roto, se entrelazaban con la voz de Janet cantando, «Hoy en mi ventana brilla el sol», y el corazón se pone triste al contemplar la ciudad. La canción se convirtió en algo más que música. Era el eco de una España que se despedía de su infancia colectiva. En pocas semanas, ¿Por qué te vas?, conquistó Europa y América Latina. En Alemania, Francia, México, Chile, Argentina, sonaba en todas partes. Janet, que nunca había buscado el éxito, se transformó en un fenómeno internacional. Su rostro aparecía en revistas de todo el mundo. Pero detrás de la cámara seguía la misma mujer reservada, casi ausente, que parecía incómoda entre los flashes. Mientras todos hablaban de su ascenso, Janet hablaba de cansancio. No entendía el fervor, ni el culto a su figura. Decía que no se sentía una artista de masas, que solo quería cantar en paz. En un mundo musical dominado por egos y escándalos, su timidez desconcertaba a todos. Porque te vas era una canción sobre la pérdida, pero su éxito trajo otra clase de despedida, la de su inocencia. La industria empezó a presionarla. Querían repetir el milagro, convertirla en una estrella global. Pero Janet no encajaba en ese molde. No sabía fingir glamour. No sabía vender tristeza. Su fama era un peso que nunca quiso cargar. Aún así, su voz seguía brillando. Canciones como El muchacho de los ojos tristes y Corazón de poeta confirmaron que no era una artista de un solo éxito. Pero mientras todos celebraban su carrera, ella comenzaba a distanciarse del ruido.
sintiendo que el precio del reconocimiento era demasiado alto. Janet había conquistado al mundo sin proponérselo. Pero pronto descubriría que mantener la pureza en un entorno donde todo se compra y se vende sería su mayor batalla. Y esa batalla la llevaría, poco a poco, al silencio. El éxito suele parecer un regalo, pero para Janet se convirtió en una carga invisible. Después de los triunfos internacionales, llegaron los contratos, las giras interminables y las exigencias de la industria. Querían una estrella, no una artista. Querían repetir fórmulas, vestirla, dirigirla, moldearla. Pero Janet no era una mujer de artificios. Ella era discreta, sincera, y su voz solo florecía cuando se sentía libre. Cansada del ruido, comenzó a desaparecer. No hubo escándalos, ni declaraciones. Simplemente, dejó de estar. Su manera de alejarse fue tan suave como su manera de cantar. Algunos pensaron que había abandonado la música, otros que se había retirado por completo. La verdad era más simple y más triste. Janet nunca había querido ser una estrella, y la fama había consumido la parte más pura de su arte. En las pocas entrevistas que concedió, hablaba con nostalgia, sin rencor. Decía que la música se había vuelto demasiado fría, demasiado calculada, que el público ya no escuchaba, solo consumía. Ella seguía componiendo en silencio, para sí misma, sin esperar reconocimiento. Su voz, aquella que parecía frágil, escondía una fortaleza interior. Esa fortaleza la llevó a elegir la calma antes que el aplauso. Formó una familia, se dedicó a su hija, y aprendió a vivir lejos del centro del escenario. Pero aunque el mundo dejara de verla, su eco seguía presente en cada rincón donde una radio volvía a sonar con sus canciones. Porque te vas y soy rebelde, nunca desaparecieron. En los bares, en los mercados, en las películas, en los recuerdos, su voz seguía viajando sin pedir permiso. Su ausencia, paradójicamente, la mantuvo viva. Cuanto más callaba, más se escuchaba. Janet pagó un precio alto por ser auténtica. Eligió el silencio cuando todos querían más ruido. Eligió la verdad cuando lo fácil habría sido convertirse en una caricatura de sí misma. Y con el paso del tiempo, ese silencio se transformó en respeto. Ya no era solo una cantante, era un símbolo. La mujer que había demostrado que la fragilidad también puede ser una forma de fuerza. En los años siguientes, cuando muchos artistas buscaban reinventarse, Janet se mantuvo fiel a su esencia. No cambió para adaptarse. Fue el mundo el que, poco a poco, aprendió a entenderla. Con el paso de los años, Janet se convirtió en algo más que una cantante. Se transformó en un símbolo, en la memoria colectiva de varias generaciones, en la representación más pura de una emoción que no envejece. Su música dejó de pertenecerle a ella para convertirse en parte del alma de quienes la escucharon por primera vez. En tardes llenas de nostalgia, en radios viejas, o en películas que parecían hablar del pasado. Porque te vas sigue siendo, hasta hoy, una de las canciones más versionadas del repertorio hispano. En cada país, en cada idioma, alguien la ha cantado intentando reproducir esa mezcla de inocencia y melancolía que solo Janet supo crear. Pero ninguna versión ha logrado igualar su tono, su respiración, su pausa. Porque en cada nota de su voz había verdad, y la verdad no se puede imitar. Bandas y artistas de generaciones posteriores, desde el pop hasta el indie, han reconocido su influencia. Amaral, Vetusta Morla, La Oreja de Van Gogh, y decenas de músicos más la han mencionado como referencia, como una presencia silenciosa que enseñó a cantar con emoción, sin necesidad de gritar. En una época donde la música se volvió espectáculo, Janet recordó que la belleza también puede ser susurro. Su estilo, su manera de mirar al público con timidez y de pronunciar cada palabra como si fuera un secreto, crearon una estética única. No era solo su voz, era su forma de estar. Janet representaba lo contrario al exceso. Era sencillez, era verdad. Una verdad que se convirtió en refugio para quienes encontraron en su música un espejo de sus propias fragilidades. El cine también mantuvo vivo su legado. Nuevas generaciones descubrieron su voz en películas, documentales y series que la rescataron del olvido. Y cada vez que sonaba Soy rebelde o Corazón de poeta, alguien volvía a preguntarse quién era aquella mujer que cantaba con tanta calma sobre el dolor. En un mundo que envejece deprisa, Janet logró lo imposible,
quedarse suspendida en el tiempo. Su voz no cambió, su mensaje tampoco. Porque lo que transmitía no era una moda, era una emoción universal, el amor, la pérdida, la inocencia y la tristeza. Temas eternos, expresados sin dramatismo, con la serenidad de quien ha aceptado que la vida duele, pero también enseña a sentir. Janet no necesitó escándalos ni artificios para hacerse eterna. Su legado no está en los récords, ni en los premios, sino en los corazones que aún se detienen un instante cuando escuchan sus canciones, en la capacidad de despertar recuerdos que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Esa es la verdadera inmortalidad del arte, cuando una voz logra seguir viviendo mucho después del silencio, y en ese silencio, Janet sigue hablando, con la misma dulzura, con la misma melancolía, con la voz de la inocencia eterna.